Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Mi cuñada me dejó a su bebé y desapareció. Su regreso desató una guerra que la destruyó. Me encuentro en una situación que jamás imaginé enfrentar. Como mujer de 32 años, he dedicado los últimos 5 años de mi vida a criar a mi sobrina Abby como si fuera mi propia hija, junto con mis otros hijos. Ahora, mi cuñada Riley, de 25 años, ha reaparecido inesperadamente en nuestras vidas con una demanda que ha sacudido los cimientos de nuestra familia. Quiere recuperar la custodia de Abby para completar su nueva familia. Debo aclarar que ella fue quien voluntariamente renunció a sus responsabilidades maternales en primer lugar, y ahora que me mantengo firme en mi posición de no ceder, está generando un conflicto familiar de proporciones inimaginables. La situación se ha vuelto tan intensa que me encuentro cuestionando mis propias decisiones. Esta compleja historia comenzó hace 5 años cuando Riley quedó embarazada durante una relación casual. Aunque decidió continuar con el embarazo, su pareja optó por desvincularse completamente de la situación. En aquel momento mi esposo y yo manteníamos una relación distante con Riley, por lo que no estuvimos involucrados durante su embarazo. Aproximadamente 2 semanas después del nacimiento, mi suegra apareció sin previo aviso en nuestra puerta con una petición que cambiaría nuestras vidas. Necesitaba que cuidáramos temporalmente de la recién nacida. La justificación era que Riley deseaba retomar sus estudios universitarios, ya que a sus 20 años había tenido que interrumpir su educación debido al embarazo. Nos aseguraron que la situación sería breve, solo mientras encontraban un apartamento cerca del campus universitario. Enfatizaron que éramos su única opción confiable para el cuidado de la bebé. Como padres amorosos que ya teníamos experiencia con nuestro primer hijo, accedimos a ayudar, anticipando que serían solo unos días. Sin embargo, lo que siguió fue un silencio desconcertante de casi 2 meses. Durante este periodo, agotamos todos los medios posibles de comunicación, llamadas, mensajes, e incluso intentamos contactarlos a través de terceros, todo sin éxito. Cuando finalmente mi suegra reapareció, nos comunicó una noticia impactante. Riley había decidido renunciar definitivamente a su maternidad, esperando que nosotros asumiéramos la crianza de su hija. Nos explicó que Riley había abandonado el país, revelando que los 2 meses de ausencia se habían dedicado a gestionar esta decisión, motivada por su deseo de llevar una vida sin ataduras. Aparentemente, había llegado a la conclusión tardía de que la maternidad no se alineaba con sus aspiraciones personales. La noticia nos dejó absolutamente perplejos e indignados. En ese momento de nuestras vidas, no contemplábamos la posibilidad de tener un segundo hijo, pues ya teníamos las manos llenas con nuestro pequeño de 2 años. La situación nos pareció no solo abrumadora, sino profundamente antiética. Cuando cuestionamos por qué mi suegra no podía hacerse cargo de su nieta, ella argumentó que su viudez reciente y su edad avanzada, junto con las implicaciones económicas, le impedían asumir esa responsabilidad. Mi esposo, reconociendo estas excusas como lo que eran, tomó la decisión de cortar lazos con su madre en ese momento. Sin embargo, después de una profunda reflexión, decidimos abrazar la responsabilidad de criar a nuestra sobrina como nuestra propia hija. Naturalmente cortamos todo contacto con Riley y, dado el evidente abandono, consultamos con un abogado sobre el proceso de adopción legal. El camino fue arduo, requiriendo más de 1 año de trámites y documentación exhaustiva, pero finalmente logramos la adopción legal de Abby después de que los derechos parentales de Riley fueran revocados por abandono. Desde entonces, Abby se ha convertido en una parte integral e indiscutible de nuestra familia. Posteriormente, hace 2 años, completamos nuestra familia con el nacimiento de otra hija. Hemos criado a nuestros 3 hijos con igual amor y dedicación, realizando considerables ajustes financieros que, sin duda alguna, han valido cada sacrificio. A pesar de todo este compromiso y dedicación, Riley ahora considera que tiene el derecho de reclamar a su hija como si se tratara de un objeto prestado. Hace aproximadamente 2 semanas se presentó en nuestra puerta acompañada de su nuevo prometido, anunciando sus planes de matrimonio y expresando su deseo de recuperar a Abby, argumentando que no planeaba tener más hijos. Su actitud casual, como si estuviera reclamando un objeto prestado en lugar de una niña con sentimientos y vínculos emocionales establecidos, me dejó atónita. Con calma recuperé los documentos de adopción, se los mostré y procedí a cerrar la puerta. Aunque continuó vociferando desde el exterior, finalmente pude hacer lo que había estado conteniendo durante años.
Afortunadamente mi esposo se encontraba fuera con los niños en ese momento, evitándoles presenciar tan desagradable escena. Después de cerrar la puerta mientras ella continuaba con sus gritos, le advertí sobre llamar a la policía si no se retiraba, lo cual eventualmente hizo. Inicialmente, creí que el asunto terminaría allí, dado que la adopción legal me otorgaba todos los derechos parentales. Sin embargo, Riley ha optado por presentarse como víctima, intentando retratarnos a mi esposo y a mí como los antagonistas de su historia, una narrativa que sorprendentemente ha encontrado resonancia en la familia. Cuando mi esposo regresó a casa con los niños ese día, le relaté lo sucedido y juntos acordamos no permitir que esta situación afectara nuestra estabilidad familiar. No obstante, las circunstancias han tomado un giro inesperado, ya que prácticamente cada miembro de su familia nos está acusando de actuar incorrectamente, argumentando que no tenemos derecho a mantener separadas a una madre y su hija simplemente por nuestro apego a Abby. Me resulta imposible hacerles comprender que mis sentimientos hacia Abby trascienden un simple apego desarrollado durante 5 años de crianza. El amor que siento por ella es idéntico al que profeso por mis otros hijos, pues soy su madre en todos los aspectos que verdaderamente importan, independientemente de los lazos biológicos, un sentimiento que mi esposo comparte plenamente. Aunque nos esforzamos por mantener nuestra posición, la situación se ha complicado incluso más por la postura de mi suegra, quien, a pesar de haber sido quien originalmente nos confió el cuidado de Abby, ahora se opone a nosotros y sostiene que deberíamos devolverla a su madre biológica. Su actitud actual podemos atribuirla al resentimiento acumulado durante estos 5 años de distanciamiento, consecuencia de haberla excluido de nuestras vidas por su papel poco ético en toda esta situación. Si bien podemos comprender el comportamiento de mi suegra como producto del rencor y la venganza, la reacción del resto de la familia de mi esposo resulta desconcertante. Desde la semana pasada, cuando Riley publicó su versión de los hechos en Facebook, hemos estado recibiendo una avalancha de mensajes. En su publicación, presentó una narrativa manipuladora donde se retrataba como una madre arrepentida de un error cometido hace 5 años, ahora impedida de rectificar su pasado por nuestra supuesta crueldad. Sorprendentemente, su emotivo relato ha logrado convencer a muchos de su papel de víctima, y desde entonces, la familia de mi esposo no ha cesado en sus ataques, llamándonos despiadados y acusándonos de arruinar el futuro de Abby. La presión ha alcanzado tal magnitud que nos encontramos cuestionando nuestras decisiones, y por momentos siento que pierdo la cordura. Aunque soy consciente de que legalmente ella no tiene recursos, lo cual probablemente explica esta campaña de acoso, la situación se ha vuelto emocionalmente agotadora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Soy la villana por negarme a entregar a mi hija adoptiva a su madre biológica después de 5 años de crianza? Edición. Comparto la publicación de Facebook a la que me refería. Hola a todos, soy Riley, y hoy necesito compartir algo sumamente importante relacionado con mi hija. Comprendo que muchos de ustedes probablemente desconocían su existencia, responsabilidad que asumo completamente. Hace 5 años, tomé la difícil decisión de dejar a mi pequeña aquí mientras buscaba redefinir mi vida, alejándome de las expectativas que todos habían depositado en mí. Anhelaba construir una nueva realidad para mí misma, objetivo que en cierta medida he alcanzado. En este camino he encontrado a un hombre extraordinario, Jacob, quien me ama incondicionalmente y pronto se convertirá en mi esposo. Al conocer sobre mi hija, demostró una admirable disposición para aceptarla, reconociendo que su presencia completaría nuestra familia. Con esta esperanza, me acerqué a mi cuñada Michelle, quien ha estado a cargo del cuidado de mi hija durante estos 5 años. Lamentablemente, ella ha aprovechado esta situación para apropiarse de mi hija, negándose rotundamente a permitir que la recupere. Me encuentro en una posición de vulnerabilidad debido a que ella ha conseguido la custodia legal, aparentemente cerrando todas las vías legales disponibles. Por este motivo, recurro a ustedes en busca de apoyo y solidaridad para reunirme con mi pequeña. Reconozco que depositar mi confianza en ella fue un error de juicio, aunque jamás anticipé que la situación evolucionaría de esta manera. Mi expectativa era que ella simplemente cuidaría de mi bebé durante mi ausencia, permitiéndome retomar mi rol materno cuando estuviera preparada. Sin embargo, esta posibilidad me ha sido arrebatada, causándome un dolor indescriptible. Les ruego su apoyo en estos momentos. No puedo expresar cuánto significaría para mí. Gracias por su atención.
Por favor, ayúdenme a traer a mi bebé de vuelta a casa. Actualización 1. Me gustaría agradecer sinceramente a todos los que respondieron a mi publicación inicial. Durante un tiempo, me encontraba en una espiral de dudas y cuestionamientos sobre toda esta situación. Sin embargo, después de leer sus comentarios, he logrado ver con claridad lo absurdo que era darle tanta importancia a las opiniones de estas personas. Es evidente que hay serios problemas de juicio en la familia de mi esposo, y fue ingenuo de nuestra parte preocuparnos por sus comentarios. Los hechos son irrefutables y legalmente sólidos. Mi cuñada abandonó voluntariamente a su bebé, lo que nos llevó a adoptar legalmente a Abby. Si ella hubiera mostrado el más mínimo interés en mantener algún tipo de vínculo con su hija, los tribunales probablemente ni siquiera habrían considerado la adopción. Riley ha demostrado ser extremadamente manipuladora, eligiendo cuidadosamente sus palabras para ganar simpatizantes dentro de la familia. Sin embargo, por más que intente distorsionar y reescribir la historia a su conveniencia, nosotros conocemos la verdad de los hechos. Inicialmente, optamos por bloquear a quienes nos enviaban mensajes hostiles, pero cuando la situación se volvió abrumadora, comenzamos a dudar de nuestras decisiones y pausamos esta estrategia. Ahora hemos retomado el bloqueo de contactos y, como medida preventiva, hemos consultado con nuestro abogado. Si ella persiste en crear más drama, procederemos con una demanda por difamación. Por el momento, hemos decidido no tomar acciones adicionales, ya que realmente no nos afecta la opinión de estos miembros tóxicos de la familia de mi esposo. Sin embargo, si decide hacer pública esta situación, nos veremos obligados a tomar medidas legales serias contra ella. Es verdaderamente sorprendente que esto esté sucediendo y que la gente tome su partido, pero supongo que hemos visto cosas más extrañas. Actualización 2. Ha transcurrido una semana desde mi última actualización y hace 2 días, por razones que desconozco, Riley decidió presentarse nuevamente en nuestra casa. Mi esposo y nuestros hijos estaban presentes, así que me mantuve firme en mi decisión de no abrir la puerta. En cuanto la identifiqué a través de la ventana, le pedí que se retirara, sosteniendo mi teléfono visiblemente preparada para llamar a la policía si se negaba. Habíamos estado manteniendo bloqueados a todos los familiares que nos habían estado acosando en apoyo a Riley, incluida ella misma en todas las plataformas posibles, para evitar cualquier tipo de contacto. Estábamos intentando mantenernos al margen de todo el drama familiar, siguiendo el dicho de que la ignorancia es felicidad. Supongo que esta situación la llevó a presentarse en persona, y cuando le pedí que se marchara, suplicó que le permitiera ver a Abby aunque fuera una sola vez. Argumentó que, siendo la madre biológica, si no podía recuperarla, al menos merecía ver cómo lucía ahora. Su voz temblaba con emoción contenida, como si estuviera al borde del llanto, pero me mantuve firme ante su manipulación emocional. Le expliqué categóricamente que había perdido todo derecho a ver a Abby cuando decidió abandonarla por su estilo de vida libre. Además, después de toda la campaña de difamación en línea y de haber incitado a toda la familia contra nosotros, había perdido incluso el derecho a dirigirnos la palabra. Le di una última advertencia para que se retirara, pero en lugar de hacerlo, comenzó a suplicar, lo cual ignoré completamente. Informé a mi esposo de la situación, quien prudentemente llevó a los niños a la guardería mientras yo me encargaba de llamar a la policía. Nuestra principal preocupación era proteger a los niños de toda esta situación, así que él los mantuvo distraídos mientras yo gestionaba la intervención policial, que culminó con Riley siendo escoltada fuera de nuestra propiedad. Sorprendentemente se retiró sin crear una escena, lo cual fue bastante inusual considerando su comportamiento previo. Durante la espera de la policía, había estado suplicando incesantemente que le permitiera ver a su hija, prometiendo que nunca más nos molestaría si le concedíamos ese único deseo. Posteriormente, mi esposo y yo tuvimos una seria conversación sobre la situación, reconociendo que no podíamos impedir físicamente que se presentara en nuestra casa. Si bien podíamos solicitar una orden de restricción, esto solo proporcionaría una protección legal, no una garantía absoluta de que no volvería a aparecer. La opción de mudarnos quedó descartada debido a la situación económica actual y los elevados costos de alquiler. Además, esta casa, que fue un regalo de mi suegro, tiene un importante valor sentimental para nosotros. Parece que no nos queda más remedio que aprender a lidiar con esta situación. Actualización 3. Después de leer varios comentarios en mi última publicación, llamándome desalmada por negarme a permitir que Riley viera a Abby,
Encuentro fascinante cómo la gente puede tergiversar tanto la situación. ¿Acaso olvidan que fue ella quien abandonó a su bebé, se mudó a otro país en busca de una vida libre y regresó 5 años después sin haber mostrado el más mínimo interés o preocupación por el bienestar de su hija durante todo ese tiempo? Y ahora repentinamente surge esta urgencia por ejercer la maternidad, sin mencionar su comportamiento manipulador desde su regreso, jugando el papel de víctima en redes sociales y utilizando a sus familiares para acosarnos. Es difícil sentir empatía por alguien que ha demostrado tal nivel de irresponsabilidad y manipulación. Además, mi decisión de negarle ver a Abby no fue tomada a la ligera. Mi principal preocupación era que pudiera revelar información delicada frente a una niña de 5 años que no tiene por qué lidiar con esta complejidad emocional en este momento. No hay necesidad de crear este drama innecesario y por eso le pedí que se marchara. No me considero desalmada en absoluto, y quienes dejaron esos comentarios necesitan reconsiderar su perspectiva. Ahora, permítanme compartir un incidente reciente que probablemente cambiará la opinión de quienes me criticaron, ya que demuestra la inestabilidad de Riley. La semana pasada, después de negarle ver a Abby, decidió tomar medidas por su cuenta y comenzó a acosarnos. Al principio mi esposo y yo no sospechábamos nada, pero gradualmente notamos que el mismo vehículo nos seguía constantemente. No tardamos mucho en deducir que era Riley y después de unos días decidimos confrontarla. Nos detuvimos mientras nos seguía, nos acercamos a su auto y le exigimos que saliera. Cuando lo hizo, la enfrenté en plena calle, sin importarme quién pudiera estar observando. Necesitaba que entendiera que su comportamiento era inaceptable y que solicitaríamos una orden de restricción debido a su evidente inestabilidad. Permaneció en silencio inicialmente, pero cuando mencioné que no merecía estar cerca de Abby, estalló en gritos, amenazando con quitarme la custodia de su hija. Su comportamiento me estaba poniendo nerviosa, así que la llamé psicótica y le exigí que nos dejara en paz. En respuesta, me abofeteó de manera tan repentina que no pude anticiparlo. Inmediatamente después, comenzó a disculparse entre lágrimas, pero para mí, ese fue el límite. La violencia física, sumada al acoso constante y todo lo demás, me convenció de que era momento de involucrar a nuestro abogado. Mi esposo y yo estábamos visiblemente alterados. Habíamos planeado ir al supermercado, pero decidimos regresar a casa. Incluso mientras volvíamos a nuestro auto, ella nos siguió, suplicando perdón incesantemente. Finalmente, mi esposo tuvo que amenazarla con graves consecuencias si intentaba seguirnos a casa. Una vez que llegamos, contacté inmediatamente a nuestro abogado y le expliqué la situación. Nos aseguró que prepararía la documentación necesaria para solicitar una orden de restricción y nos aconsejó presentar una denuncia formal contra Riley. Siguiendo su consejo, contactamos a la policía y aunque inicialmente pensamos que la dejarían ir con una advertencia por la bofetada, cuando les informamos sobre el patrón de acoso, decidieron presentar cargos contra ella, lo cual será útil para obtener la orden de restricción. No hemos tenido noticias de Riley desde entonces y esperamos que continúe así. Después de todo lo ocurrido no hay nada más que discutir. Nunca lo hubo realmente. Aunque hasta ahora habíamos intentado mantener una actitud civil, ella no había correspondido a ese esfuerzo, pero nosotros queríamos evitar el drama, pensando que si la ignorábamos, eventualmente entendería el mensaje. Claramente nos equivocamos y esa fue nuestra culpa. Deberíamos haber cortado esto de raíz en lugar de intentar ser cordiales. Nuestra principal prioridad son nuestros hijos, y esperamos que todo esto no los afecte. Hasta ahora, el único impacto notable ha sido su preocupación por nosotros, ya que han notado que estamos más callados de lo habitual. Estamos trabajando en mantener la normalidad y evitar que perciban nuestras preocupaciones, ya que su felicidad es nuestra máxima prioridad. Aunque toda esta situación ha sido increíblemente estresante tanto para mi esposo como para mí, mantenemos la esperanza de que las cosas mejoren pronto. Por favor, continúen enviándonos sus buenos deseos y oraciones. Actualización 4. Ha transcurrido un mes desde mi última actualización y finalmente hemos logrado obtener la orden de restricción, lo cual ha sido un inmenso alivio después de tanto estrés. Además, Riley recibió una sentencia de servicio comunitario por el acoso y la agresión física. Aunque no hemos tenido contacto directo con ella, mi suegra continúa manifestando su descontento con la situación. Una vez más, en lugar de dirigir su molestia hacia quien corresponde, nos culpa a nosotros. Sostiene que la agresión física de ese día fue provocada por mis acciones y ha llegado al punto de contactar a mis padres para compartir su versión de los hechos.
Me considera desalmada y afirma que nada de esto habría ocurrido si hubiera permitido que Riley viera a su hija una sola vez. Hace un par de semanas llamó a mis padres para acusarme de ser la causante del comportamiento de Riley y de sus actuales dificultades. No logro comprender cómo puede considerarme responsable de todo esto y, si fuera el caso, ¿por qué mi esposo no comparte la culpa? Curiosamente no lo mencionó en absoluto, y no encuentro razón alguna para involucrar a mis padres en este asunto. Honestamente, no comprendo por qué esta mujer me ha elegido como blanco de su hostilidad, o más bien, por qué toda la familia de mi esposo parece guardarme tanto rencor. Siempre me he mostrado amable con ellos, pero aparentemente eso no es suficiente para algunas personas. Afortunadamente, el contacto con mis padres fue únicamente telefónico, lo que les permitió terminar la conversación cuando lo consideraron necesario. Solo tuvieron que soportar unos minutos de sus acusaciones antes de colgar, aunque posteriormente recibieron múltiples mensajes donde los tachaba de groseros y maleducados, sugiriendo que finalmente entendía de dónde había heredado yo esas características. Me parece absurdo que llegue a tales extremos solo para intentar humillarme, sabiendo que no he cometido ningún error. Estoy segura de que no es realmente tan irracional como aparenta, pues cuando manteníamos una buena relación en el pasado, se mostraba como una persona bastante sensata. Sin embargo, si este es el camino que elige seguir, es su decisión. Lo único que logrará es asegurarse de que su hijo nunca vuelva a dirigirle la palabra y que pierda todo acceso a sus nietos, aunque dudo que esto le afecte considerando que ya ha pasado 5 años sin ellos. Probablemente pueda pasar otros 5 más. Eventualmente se dará cuenta de que Riley no le aporta nada positivo y volverá a nosotros arrepentida, y entonces podremos hablar. Mis padres no se mostraron preocupados y solo querían mantenerme informada de lo que sucedía a mis espaldas. Me sentí en la obligación de disculparme con ellos, pero rechazaron mis disculpas, comprendiendo claramente que nada de esto era mi responsabilidad. Aunque ese asunto está resuelto, nos preocupa que esto pueda dar ideas a mi suegra o a Riley para expandir sus comentarios más allá del círculo familiar. Hasta ahora se han limitado a manipular emocionalmente a la familia de mi esposo, pero si deciden hacer esto público y comienzan a contactar a nuestros amigos o compañeros de trabajo, la situación sería verdaderamente humillante. Si bien no podemos impedir que esto suceda, esperamos que no lleguen a ese extremo. Al menos contar con la orden de restricción nos proporciona cierta tranquilidad, ya que si Riley intenta acercarse, podemos hacer que la arresten inmediatamente. Con esto resuelto, mi esposo y yo hemos decidido dedicar más tiempo a nuestros hijos, reconociendo que nuestra atención hacia ellos ha disminuido desde el regreso de Riley. Hemos comenzado a planear unas vacaciones familiares y ya hemos iniciado las gestiones en nuestros trabajos. Nos sentimos muy entusiasmados, pues consideramos que nos merecemos este descanso después de todo lo que hemos atravesado como familia. Veremos cómo se desarrolla todo, y por ahora eso es todo. Actualización 5. Han pasado un par de meses desde mi última actualización, y después de regresar de unas reconfortantes vacaciones familiares, nos sentíamos considerablemente más aliviados, razón por la cual no había estado activa en esta plataforma. Sin embargo, anoche recibí un mensaje inesperado de un número desconocido que resultó ser el ex prometido de Riley, el mismo que la acompañó aquel primer día que comenzó todo esto. Inicialmente me desconcertó su contacto, pero al leer su mensaje, básicamente me explicaba que había terminado su relación con Riley y deseaba ofrecernos una disculpa. Aparentemente Riley le había compartido mi información de contacto tiempo atrás, esperando que él me escribiera cuando yo la había bloqueado, pero él consideró que eso sería inapropiado. Hasta hace poco había simpatizado con la posición de Riley, creyendo que yo estaba equivocada, aunque siempre había mantenido cierta duda al respecto. No especificó qué provocó exactamente su cambio de perspectiva, pero mencionó que recientemente había tenido una revelación sobre lo equivocada que estaba Riley en toda esta situación. Decidió que no quería ser parte de algo tan problemático, así que optó por terminar la relación y planeaba regresar a su ciudad natal en los próximos días. Antes de partir, sintió la necesidad de disculparse por todos los inconvenientes que Riley nos había causado. Su gesto fue verdaderamente considerado, especialmente porque, hasta donde sabíamos, él no había participado activamente en ninguno de los conflictos. Sin embargo, se estaba disculpando por no haber defendido lo que era correcto. Cuando compartí esto con mi esposo, también se mostró sorprendido,
pero simplemente respondimos aceptando sus disculpas y deseándole lo mejor. Esta mañana, a través de algunos amigos, nos enteramos de que Riley había publicado un video emocional en redes sociales, lamentándose de que su prometido, quien había estado con ella durante los últimos 3 años, la había abandonado, y sorprendentemente me culpaba a mí por esto también. Una vez más, me resulta incomprensible cómo puede atribuirme la responsabilidad de esto, pero parece ser el patrón de comportamiento tanto de ella como de su madre. Cuando algo sale mal en sus vidas, yo me convierto en la culpable por defecto. Es evidente que el video fue publicado con la intención de generar simpatía y atención, lo cual logró efectivamente, según nos comentó nuestro amigo, ya que la sección de comentarios estaba repleta de personas expresando su odio hacia mí y asegurándole a Riley que merecía algo mejor. La están presentando como una figura trágica que ha sufrido innumerables injusticias, pero nosotros conocemos la verdadera naturaleza de la situación. De cualquier manera, no tiene mayor importancia, pues el karma está haciendo su trabajo. Actualización 6. Apenas han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y aunque no esperaba volver tan pronto, lo que hemos descubierto es verdaderamente irónico. Nuestros amigos nos han informado que Riley y mi suegra están protagonizando una disputa pública bastante intensa en redes sociales. Aparentemente, después de ser abandonada por su prometido, Riley decidió expandir su lista de culpables, incluyendo ahora a su madre, en uno de sus videos. Supongo que después de algunos días de culparme sin obtener respuesta alguna de mi parte, decidió redirigir su frustración hacia su madre. Ahora afirma que fue su madre quien la presionó para renunciar a su bebé y entregármela, haciéndola igualmente responsable de la situación actual. Es sorprendente ver cómo el abandono de su prometido se ha convertido en responsabilidad de todos, excepto de ella misma, y resulta bastante hilarante observar cómo evade cualquier tipo de responsabilidad personal. Aunque actualmente parece estar en una fase de negación, eventualmente tendrá que enfrentar sus propias acciones y responsabilidades. Hasta entonces puede continuar culpando a su madre por todo, ya que la manera en que están discutiendo públicamente en línea es verdaderamente absurda y reveladora de la disfuncionalidad de su relación.